Buenos días. En este video la propuesta es explicar un poco la relación entre la crítica literaria y el estructuralismo, específicamente desde algunos planteamientos teóricos del francés Gerard Genet. Entonces, para iniciar, vamos a referirnos específicamente a lo que es la crítica literaria. Entonces, la crítica literaria en esencia es una metaliteratura, dice Genet. ¿Por qué es una metaliteratura? Porque trabaja sobre el propio discurso, sobre el propio texto literario. Escribe sobre la escritura, escribe sobre obras, opina sobre obras que ya fueron escritas. ¿Sí? En ese sentido, la crítica literaria, digamos que se distingue de otras críticas porque utiliza su mismo material. Por medio de la escritura, analiza la escritura. Por medio de la escritura, construye nueva escritura. Entonces, acá les presento dos textos, dos libros que son fundamentales para, digamos, entender históricamente esto de la crítica literaria, el de David Viñas Piquer, el argentino, y el de la crítica literaria del siglo XX de Fernando Gómez Redondo. En ambos casos, los libros ayudarán a comprender, digamos que desde otros puntos de vista teóricos, no solamente el estructuralismo, esto que es la crítica literaria. Entonces, en primer lugar, la crítica es metaliteratura, es literatura de la propia literatura, es escritura de la propia escritura. Hay algunas funciones de la crítica literaria que nos muestra Genet, específicamente tres. La primera es la función crítica, ¿sí? En donde se juzga, se aprecian las obras con el propósito de influenciar en el público la lectura de estas obras. Esta función crítica es muy periodística porque en general propende o tiene el propósito de analizar un libro, analizar una obra literaria, sea poema, sea novela, sea cuento, etc., y opinar al respecto para que produzca un efecto en el público. Este efecto puede ser que sea leída la obra, que sea comentada, que simplemente la gente conozca que existe un escritor que ha escrito o que ha publicado tal obra. Por eso, digamos que de alguna manera, este tipo de crítica, la función crítica, ese tipo de función en la crítica, tiene como interés llegar a lectores hedónicos, así los ha denominado Borges. Es un lector que lee por placer, que lo que quiere es disfrutar simplemente la obra literaria sin ningún otro propósito. Mientras que la función crítica, ¿sí?, que desarrolla un estudio más positivo, más analítico, más experimental, más va al texto para analizarlo, para analizar sus condiciones de existencia como aparece acá, es muy académico y por lo tanto se centra mucho en la materialidad del texto, en cuáles son sus fuentes, en las génesis, la psicología, la historia, todos los elementos que pueden estar implícitos o explícitos en una obra literaria. En este punto ya no encontramos que se escribe crítica literaria científica para lectores hedónicos, son para lectores que generalmente tienen alguna profesión, tienen algún interés particular, como este puede ser temático. Por ejemplo, analizar cierto tipo de violencia en la obra literaria, analizar temas de poder en la obra literaria, analizar algún aspecto psicológico, traumas, etcétera, en una obra literaria. Entonces, esta crítica es mucho más especializada, si se puede llamar de esta manera, en el sentido de que busca mostrar más evidencias, mostrar citas textuales de la obra que ha sido analizada, para que el lector, generalmente un especialista o alguien que quiere volverse un especialista o necesita del tema, vea en el texto las evidencias necesarias para decir que si cumple ciertas estructuras, que si tiene manejo del tema, que si se presentan ciertos elementos recurrentes en la obra. Este lector ya no es hedonista, sino en la función científica del lector es mucho más especializado. Y una tercera función es la literaria. Esta tercera función, digamos que es un poco más actual, ¿sí? En este sentido, Genet nos habla de, cita, digamos que a Roland Barthes para hablar de la diferencia entre escritor y escribidor, ¿sí? Lo que el escribidor, en palabras de Roland Barthes, es el écrivain, y el escritor, en palabras de Roland Barthes, es el écrivain. Entonces, son dos tipos de funciones en la crítica literaria, de alguna manera parten de dos tipos de escritores. Entonces, por ejemplo, en el escribidor
nos habla de un operador de la escritura, ¿sí? Esto lo tenemos que entender de la siguiente manera. Para Barthes, un escritor debe ser alguien desinteresado, ¿sí? En este sentido, digamos que presenta una postura contraria a la de Jean-Paul Sartre, que para él el escritor debe ser un conversador, debe escribe para algo, la escritura es un medio para algo, por ejemplo, para presentar todas sus posiciones ideológicas, políticas, para opinar sobre una realidad social. Para Roland Barthes, esto simplemente es un escribidor. Un escritor, para Roland Barthes, se sirve del lenguaje solamente con un fin. En este sentido, construir un aparataje o un artificio literario, presentar unos personajes, construir una obra que sea íntegra en sí misma, que sea autónoma en sí misma, sin ninguna pretensión de enunciar, de expresar algún tipo de pensamiento o ideología. Simplemente lo hace, digamos que por la fascinación de la escritura, que deriva en esa excelente utilización del lenguaje, de todos los elementos narrativos y estrategias narrativas que conciernen al aparato escritural. Entonces son dos posiciones distintas. El escribidor simplemente es alguien que solo escribe para tener una finalidad en el mundo, para expresar una idea. O sea, no solamente está la obra literaria, sino por medio de esa obra quiere trascender, ¿sí? En palabras de Barthes. En cambio, para Barthes, el escritor simplemente es aquel que tiene claro cómo se configura una obra literaria, cómo es el aparataje de esta obra literaria. Estos referentes están en Écrivain, en una revista llamada Argumentos, de Roland Barthes. También lo pueden encontrar un poco esta idea del escritor en qué es, ¿sí?, la literatura de Roland Barthes o el grado cero de la escritura. En estos textos pueden encontrar a profundidad lo que es para Roland Barthes un escritor y al mismo tiempo lo que es un escribidor. En ese sentido, Barthes critica, valga la redundancia, al crítico. Para Barthes el crítico solamente es un escribidor, alguien que realmente normalmente no se sirve del lenguaje, ¿sí?, del lenguaje en el sentido de la fascinación de la escritura, no construye textos realmente con normas, estrategias, narrativas, sino simplemente se encarga de presentar una opinión de manera muy superficial en el sentido de la escritura de un texto. En ese mismo sentido, Barthes dice que el crítico es casi como un historiador, casi como un filósofo, que no interviene directamente en la literatura en el momento de escribir, sino que simplemente escribe. Es alguien que simplemente escribe para mostrar su opinión, pero que no interviene en la escritura. Me refiero a que no construye todo un artificio coherente con estrategias narrativas, todo un artificio que tenga más elementos estéticos que simplemente información. El material del trabajo del crítico, a diferencia del novelista, digamos que es la estructura. Tengamos en cuenta que estamos hablando del estructuralismo, lo que vamos a empezar a hablar del estructuralismo. ¿A qué me refiero con la estructura? El novelista construye una estructura inicial con la cual desarrolla toda una trama, ¿sí?, desarrolla todo un conjunto de acciones en donde interfieren pues personajes, en donde hay un ambiente, en donde hay una temporalidad. Mientras el crítico lo que hace es descomponer esta estructura para analizarla. Esto es lo que Genet ordena esos residuos. Los desordena, es decir, los extrae de la estructura original que presenta el novelista y trata de descubrir qué pasa con esas estructuras o con esas relaciones que tienen los elementos de esa estructura. Eso hace el crítico, desestructurar la estructura inicial que había planteado el novelista, aclarando que el novelista no es que piense tanto en esa estructura, sino piensa en esencia en un artificio, en una organización textual que le permita, literaria, que le permita organizar con coherencia, como hablaba Aristóteles, con verosimilitud esa historia.
El siguiente elemento es que el novelista, digamos que su trabajo tiene un carácter ilimitado en el sentido de que puede hablar en general del mundo, puede construir una historia del mundo, de cualquier elemento que exista del mundo, mientras que el crítico es más limitado, porque se fundamenta en ese mundo artificial, en ese mundo literario que ha construido el novelista. ¿Sí? Por eso se habla de que analiza materiales que son residuos de obras humanas, en este caso obras literarias. ¿Sí? Por eso se plantea que el novelista es digamos que es un constructor o es un creador de primer orden y el crítico de segundo orden. En este sentido, el escritor trabaja o opera por medio de conceptos, de las ideas generales que hay en el mundo, de las representaciones que tiene todo el universo, mientras que el crítico por medio de los signos que él encuentra, ¿sí?, en la obra literaria que está criticando. En este sentido, de todos modos, vamos a ver que la función del crítico va un poco más allá de lo que normalmente se plantea, o por lo menos de lo que personajes como Roland Barthes, ¿sí?, creyeron en su momento que era la función del crítico o era la tarea que realizaba un crítico. Entonces vamos a ver lo siguiente. Se habla de una relación entre signo y sentido. Signo como un elemento social que ya tiene un significado, ¿sí?, y sentido como la interpretación de ese elemento social llamado signo. Entonces, ¿qué se pregunta al escritor? ¿Sí? Cuando el escritor ve el universo, trata de entender todos los signos que hay en el universo, se pregunta por el mundo, por la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito sea de opinar, representar, construir y escribir sobre ese mundo. ¿Sí? Ahora vamos a la misma relación, pero desde el punto de vista del crítico. ¿Qué se pregunta al crítico? Pues se pregunta es por el mundo de la obra literaria, por el mundo por la construcción de los personajes, por la relación del ambiente con el tiempo, la temporalidad, etc. Es decir, el signo para el crítico parte de lo que ha escrito, valga la redundancia, el escritor, del mundo y de las representaciones que ha tenido el escritor. En ese sentido, valga la redundancia, el sentido o el motivo por el cual el crítico se hace estas preguntas es para opinar, para construir opiniones, para construir argumentos, para defender la idea de ese mundo o sobre ese mundo que está en la obra literaria que ha construido un escritor. Entonces, de alguna manera, como vemos, ambos presentan, digamos que estructuras mentales o desarrollos mentales muy parecidos. Lo que pasa es que sus elementos son distintos. El elemento central, de alguna manera, del escritor es el mundo. El elemento central con el que trabaja el crítico es la obra literaria de ese escritor. Entonces, de todos modos, hay una relación entre signo y sentido en ambos elementos, en el escritor y en el crítico. El estructuralismo y la crítica literaria. Aquí tenemos que empezar a pensar un poco en cómo ha sido visto el estructuralismo tradicionalmente. Cuando empezó, pues era una teoría que a comienzos específicamente del siglo XX tenía mucho auge y fue considerada, digamos que una nueva mirada de las obras literarias o desde la cual se podía mirar una obra literaria, pero que con el tiempo fue adquiriendo o se le fue descubriendo algunos vacíos conceptuales, algunos problemas en el momento de analizar una obra literaria. Entonces, estos son tres postulados de Gerard Genette y vamos a analizarlos. 1. La estructura, por mucho que se quiera, no son objetos que se encuentran sino sistemas de relaciones latentes, concebidos más bien que percibidos, que el análisis construye a medida que los desentraña y que a veces corre el riesgo de inventar creyendo descubrirlos. Para el estructuralismo, cuando se enfrenta al análisis de una obra literaria, se tiene que tener en cuenta que esa obra literaria contiene relaciones explícitas dentro de la obra literaria, algunas estructuras muy evidentes que podemos encontrar en esa obra, ¿sí? En este sentido, dice Gerard Genette, hay que tener cuidado con no inventar que uno las ha descubierto, sino que simplemente las ha desentrañado, que las ha analizado. En el segundo video, la segunda parte de este video, vamos a continuar con el presente análisis.